mis piezas jugando. Y el blanco todavía tiene que sacar todavía tiene que traer la torre. Entonces, este tipo de sacrificios es muy común. Después, bueno, acá hay un montón de cosas para perfeccionar. Esta posición, por ejemplo, es teórica, yo la tengo bastante analizada y la computadora da aproximada igualdad en esta posición y yo creo que las negras tienen compensación plena a cambio del peón. O sea, Ok, no te diría, no, esto no se puede jugar con blancas. No, no, sí se puede jugar. Pero el negro me parece que está bien y por eso te estoy recomendando esta idea con las negras. Bueno, te muestro otra idea. Vamos a suponer que el blanco cambia y ahora en lugar de tomar de caballo, juega peón por peón, ¿no? ujú, Acá te voy a aprovechar para explicar un concepto porque esto es algo que sucede bastante. Peón por peón es una jugada, ¿cómo llamémosle? A ver, antinatural. ¿No? Porque, bueno, me rompo la estructura, me quedo con los peones. Fíjate que caballo por E5 es mucho más natural que F por E5. sí, Estamos de acuerdo con eso. sí, sí, Bueno, sí. entonces, las jugadas antinaturales, hay dos maneras de entenderlos. Y esto vamos a las características de cada jugador. Hay jugadores que predomina el concepto dinámico. Para aquellos jugadores que el concepto dinámico o temporal del ajedrez es más importante, no tienen muchos conflictos con este tipo de jugadas. Porque entienden que si bien el peón queda doblado, no sé, te puedo ganar tiempo sobre la torre, capaz que te hago caballo de 5 y demás. Para los jugadores que son más dogmáticos y prestan más atención a las cuestiones de largo plazo, suelen pensar al contrario. Que es decir, no, acá me parece que no, esta jugada es mala porque me deja la estructura de peones mal. Bueno, como sucede siempre en el ajedrez, por lo menos, Lorenzo, la verdad está a mitad de camino. Los conceptos fijos son importantes, pero los conceptos dinámicos están bien. ¿Qué Ok. diría yo de F por E5? Diría que si el blanco, perdón, no tiene una manera de justificar tácticamente y las negras logran recuperar el peón, estructuralmente el negro va a quedar mejor. Pero Pero que... eso Sí, lo tiene que decidir el cálculo. ¿Por qué? Porque acá existe, por ejemplo, caballo D5, por ejemplo, caballo B5 o, por ejemplo, alfil G5. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es tu trabajo ahora? Tu trabajo es determinar si F por E5, aun siendo una jugada anticonceptual, está justificada dinámicamente. ok. Pensá Bueno, desde el punto de vista de las blancas, ¿eh? yo estaba pensando, F por E, caballo en G4, ¿Mm? amenazando el peón. Yo no voy defendiendo el peón, simplemente voy jugando caballo en D5. Muy ¿Por bien, qué juego el caballo. caballo en D5? Porque la jugada para defender o sea, para defender el peón en C7, que es la manera para no perder la torre también, él Ujú. juega una jugada como caballo a 6. Ok, mira, hay dos maneras de defender el peón acá. Una es torre D7 y la otra es caballo A6. Ah, claro, ok. En este caso en particular me gusta más torre D7 y te voy a explicar por qué. Caballo A6 es el caballo A6 es la más común, la más usual de estas Pero posiciones. Lo que después pasa, de C5, ¿no? Ah, ok, no, eso, ok. bueno, depende en cada posición. Pero acá, por ejemplo, me podrías dar la chance de jugar acá. Yo acá te jugaría, por ejemplo, alfil F4 y Ok. si me haces C6 expulsando el caballo, capaz que te hago caballo E7 y te como el otro alfil. Ah, Entonces, por eso yo prefiero jugar torre D7, que es otra jugada extraña, ¿no? Porque ¿qué hace esa torre adelante del alfil? Bueno, acá se aplica lo que conocemos normalmente en ajedrez como el efecto resorte. Momentáneamente pongo mis piezas mal porque después cuando te juegue C6 te voy a obligar a ir hacia atrás y te voy a resortear la posición. O sea, voy a salir nuevamente con mis piezas. Entonces, en esta posición, si por ejemplo vamos a suponer que el blanco hiciera la misma idea de antes, alfil F4, bueno, te hago C6 y ahora no tenés caballo E7 jaque, probablemente vas a tener que volver para aquí. Bueno, y ahora por ejemplo reacomodo mi torre y otra vez vengo a recuperar el peón. Y esta posición me parece muy jugable para las negras, ¿no? Otra cosa que podría hacer el blanco es en esta posición devolver el peón jugando E6. Pero bueno, F por E6 y este alfil está trabajando muy bien y gana un tiempo sobre el caballo. También me parece jugable.
Si me hicieras caballo B5, si me hicieras caballo B5, bueno, ahora podría elegir torre D7, pero ahora también podría elegir esta, Mm, porque no tengo el problema del caballo E7 jaque. En conclusión, esta posición, según la computadora, es aproximada a igualdad, pero a mí me parece que el negro está bien. Tanto con esta como con esta, porque esta también es prima hermana de caballo G4, ¿no? Quiero decir, el caballo viene de una manera u otra por esta jugada, ¿no? Entonces, la conclusión que perfecto. sacamos del E5 es que todas las capturas de peón son como mínimo jugables para las negras. ¿Mm? Y en realidad, y esto es muy interesante, porque ahora volvemos a lo que vos dijiste al principio, la mejor jugada del blanco acá no es comerse el peón. ¿Ah? Y ahora vos en la última etapa de análisis vas a tener que tratar de decirme, si estuvieras con blancas, ¿cuál sería tu decisión final en esta posición? Cuando digo comerme el peor, no digo que estas jugadas no sean correctas, digo que comerme dos veces el peor, ¿no? A eso me estaba refiriendo. Bueno, la jugada de C5 habría que evaluar, pero el problema de C5 siento que deja la casilla de, perdón, de jugar D5, pero después de jugar D5 siento que la casilla de C5 se queda media libre Ujú. y, y aunque Bueno, yo esté controlando, sí, ahí tenemos la típica lucha, Lorenzo, de ventajas y desventajas, ¿no? El famoso concepto de la ventaja. Poner el peón en D5 tiene una ventaja que gana espacio y una desventaja que debilita las casillas negras. Bueno, vos tenés que evaluar en este mundo de ventajas y desventajas, poniendo eso en la balanza, cuál consideras mejor y por qué. no, yo siento que no la Bueno, ok, jugaría yo quiero D5. ahora que tomes tu decisión final con blancas y yo después te voy a dar, por supuesto, las conclusiones. Yo no jugaría D5 y la mi explicación que doy es que también toda la diagonal principal va a estar media libre, porque si él un día va a comerme el peón en F, él tiene yo estoy ampliando el valor de su alfil de esta manera. Estoy liberando el alfil. Yo capaz que jugaría una jugada como alfil creo en alfil en E2. Bueno, alfil N2. Lo que pasa es que si haces alfil E2, no reforzás adecuadamente el centro. Mirá, te voy a explicar ahora qué te pasaría. Si el blanco juega, por ejemplo, alfil E2, yo te tomo. ¿Ok? Ok. Bueno, me haces, no sé, caballo por D4, Ujú. supongo. Y ahora te presiono el centro. Torre 8 o dama E7, cualquiera de las dos. Pero pongámosle torre 8. Y ahora ¿quién lo defiende? Y capaz que no hay. No sé, no sé, sí, es cierto, no hay nada de E5 con después Hay que, alfil. hay que mover el alfil o la dama para defender el peón, ¿no? No, no hay muchas alternativas. Bueno, ¿cuál Mm. elegirías de estos? Y la. Y capaz que el alfil. Ok, alfil F3. Bueno, si en esta posición estuvieras enrocado con blancos, el blanco estaría mejor, porque tendría el control del centro. Pero acá tengo un golpe táctico con negras que garantiza que de hecho las negras ya están un poco mejores en esta posición. ¿Cuál es? Golpe táctico. Bueno, yo tengo algo como de 5 a ver. No, no, pensá. La idea, obviamente, tiene que ser el tema de la clavada ahí sobre el tema del rayo. Sí, Los rayos X, como sí, decimos. sí, sí. Bueno, la idea podrían ser alfil F5, D5 o jugar. Ahí ten caballo de 5 pero no creo que sirva nada porque está defendido. Tengo la palabra calecita en italiano, ¿eh? Giostra. Giostra. Giostra, giostra. Ahí está. Esa es acá de Google dice que esa es la traducción de calecita. Bueno, a ver.
Eh, Después de alfil en F5, caballo por F5, peón por F5, ¿Mm? él puede empujar el peón N5 y Ahí se lo voy a comer, ¿no? De una manera u otra. lo voy a comer. Siento que este está bastante bueno para el negro, ¿no? Bien, es que alfil F5 es una de las jugadas buenas. Hay varias. Ok, ok, A mí la bien, que más bien. me gusta es caballo por E4 directo. Ah, ok, Porque claro, alfil E4 vos tenés alfil F5 o F5. Vas a recuperar la pieza. Porque acá, por ok, ejemplo, te hago alfil F5 y cómo vas a hacer para no perderla. Y entonces se abre todo el centro y el negro se queda mejor aquí. ok, Entonces le falta tiempo. Por lo tanto, alfil E2 no camina, no es la buena. Vamos de nuevo. Decisión final del lado de las blancas. ¿Sabés para qué te pongo del lado de las blancas? Porque tú probablemente no vas a jugar esta posición con blancas y sí con no, negras, sí, ¿no? Pero para que midas la dificultad en la toma de decisiones del otro. Porque este proceso que tú estás pasando ahora, lo va sí, a pasar cuando tú le hagas E5. Va a tener que pensar y parar. ¿Y acá cuál hago? ¿Alfil de 2, alfil de 3, me como el peón? Entonces, eso es muy importante a la hora de estudiar aperturas. Cuando vos te pones del otro lado, podés medir la dificultad. Si yo simplemente te tiro las variantes, bueno, vos no sentís si eso es difícil o es fácil para descubrir por parte del otro. ok. Bueno, capaz que alfil en D3, por lo menos, ayuda a defender el peón de 4. ¿Y cuál sería el problema ahí? ¿Cuál Eh, dices? Alfil en D3. Bueno, alfil de 3 me gusta un poco más que alfil de 2. Me parece que es una de las jugadas más saludables. Pero de cualquier manera, es bastante inestable esta posición del centro. Aquí yo, por ejemplo, te puedo jugar alfil de 3 peón por peón, caballo por y caballo a 6. Y es como que cuidado que este está en el aire. En algún momento puede venir un Mm, mm, zarpazo. mm, mm. Y además, después de caballo C5 y torre 8, te meto mucha presión sobre el centro. Volvemos al concepto hipermoderno. Cedí el centro, pero ahora el centro es muy difícil de defender y por lo tanto esta posición está buena para el negro. La mejor jugada de las blancas, probablemente las dos mejores jugadas de las blancas sean esta que vimos, de caballo por E5, esta jugable con B6, todo esto que dijimos, aproximada igualdad, y la otra, la que mencionaste antes, que es peón por peón y D5. Ah, ok. Esta es probable, esto según la teoría es la mejor opción que tienen las blancas en esta posición. Y aquí, bueno, según la teoría, el blanco está un poco mejor en esta posición porque, bueno, los desarrollos de casillas y demás. Acá hay muchos planes en esta posición, por ejemplo, C6 es uno de ellos, caballo A6 es otro, caballo B7 es otro. Bueno, la idea es seguir molestándole el centro y utilizar de una manera u otra las casillas negras que en la posición tengo. De hecho, a mí esta posición me gusta bastante para las negras. Me parece bastante difícil jugar esto con las piezas blancas. Por eso, contra el ataque de los cuatro peones, si bien la línea principal es esta, a mí esta jugada de 5 me parece buenísima. O sea, a mí Ok. realmente me parece una línea que no entiendo bien por qué no es la línea principal. Porque yo la he analizado bastante y no encuentro ninguna refutación contra esa línea. Muy bien. Bueno, fíjate que hicimos un trabajo muy largo de una idea de apertura, ¿no? Y Ujú. esto es el ejemplo que yo te quería dar sobre para qué sirven ver las partidas. Todavía ni vimos la partida, No. ¿no? Pero claro, por supuesto, pero Bien. yo digo, bueno, pero cuando yo analicé la partida, a mí me llamó la atención la jugada C6, Ok. porque yo sé que la jugada C6 no es correcta. Entonces ahí yo analizo la partida y te indico dos cosas. Te explico por qué el C6 es incorrecto, porque es una cuestión conceptual y demás, y te muestro una idea para sustituir C6. Imagínate, Lorenzo, que si vos vas agarrando tus partidas y en cada partida haces esto, la cantidad de información nueva que vos podés lograr de poder analizar 20, 30, 40 partidas es muchísima, porque permanentemente vas a tener siempre ese concepto, ¿no? Bueno, sigamos la partida. Tú jugaste caballo de 7, él te hizo alfil de 2, hiciste caballo G4.
Bueno, esta jugada es bastante temática, siempre en estas y demás, como él no hizo H3, esta jugada está bien. Lo que pasa que acá lo que sucede es que él en realidad te va a aplicar el efecto resorte, que después no pasó en la partida, porque vamos a ver, ahí el blanco cometió un error, pero ahora mira, que me voy a profundizar en esto. Alfil G1 y tú hiciste D5. Ojo, me pareció bien tu idea, ¿no? Aprovechaste a ganar un tiempo y ahora reaccionaste en centro. Bueno, pero ahora yo me voy a poner en abogado del diablo, ¿no? Me voy a poner al lado de las blancas. A ver, ¿qué harías contra...? Él jugó D5 aquí, que esta jugada es muy mala. ¿Ah? Y Ujú. ahí luego peón por peón ya te quedaste muy bien. Pero vamos a suponer que él te hiciera H3, que es Claro, la jugada. H3. Claro, es la H3. jugada más lógica de la posición, sin lugar a Sí. dudas, ¿no? Bueno, y ahora quiero que pienses un par de minutitos y me digas, ¿qué harías? ¿Volverías con el caballo F6? ¿Volverías con el caballo H6? ¿O harías la intermedia E por D4? Que es la única intermedia que tenés en esta posición, ¿no? Bueno, arrancando por la intermedia de por D4, que me parece que es un poco la más forzada. Ujú, muy bien. Por D4, A ver, por D4 te voy a tomar alfil por D4. alfil por D4. Ok. Alfil por D4. eh, yo ahí puedo volver con el caballo en F6, después de la intermedia. Pero ahí capaz que hay E5, E5, D por E5, peón por E5 y él me está ganando un peón. ¿O no? Come, come. Yo vuelvo. No, no, no me está comiendo, no me está ganando un peón, pero no, 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 no. Está bien por el negro porque yo tengo también el recurso C5 en ese caso. A ver, vos decime cómo es la secuencia de jugadas. Yo Sí, después al final vamos a ver si estaba bien, más o ok. menos, y Yo demás. te diría que la jugada que estaba pensando es E por D5, E por D4, eh, alfil por, después de alfil por, caballo en F6, E5, Ujú. O sea, no cambias los alfiles de casillas negras. no, no lo cambiaría, no los cambiaría. Siento que, porque si no me se quedan Ok, una pones estructura bastante débil. alfil por D4, volvés, Sí, enroque corto. Pongamos torre 8, que es la misma idea que vimos hoy, alfil D3. Ay, Esta posición es muy parecida a la otra, muy parecida, pero el blanco ya está enrocado. yo estaba Entonces, pensando jugar E5, ¿cuál? pero no sé. En vez que rocar, yo estaba pensando jugar E5. Pero me di cuenta que no está bien porque el Ah, alfil no acá puede. es 5 con blanca, perdón, no había entendido. Sí, Bueno, debe ser jugable. Lo que pasa es que ahora hay algunos agujeros acá, ¿no? Entonces no me preocupa porque ese caballo va a entrar por G3 o por F4 y demás, ¿no? Entonces eso realmente no me preocupa. No, yo. yo creo que esta posición es Ah, jugable, pero el blanco está mejor. O sea, acordate siempre, cuando se consolida el centro y vos no tenés algo muy concreto, bueno, el centro siempre manda. ¿Sí? Siempre manda. Como él no te jugó H3 y él te hizo una jugada mala, aquí sí tú aprovechaste la oportunidad y jugaste peón por peón. Porque ahora en esta posición, ya ahora te abrís todas las diagonales, no tenés nada y demás. Bien. Bueno, aquí jugaste muy bien. Las próximas jugadas, fíjate cómo la partida se fue encaminando ahora para ti. Jugó H3, ahora claro, caballo E3, muy bien. El alfil de casillas negras siempre es muy importante. Defendiste el peón. Caballo C5, muy bien. Torre 8, toda esta secuencia de jugadas es absolutamente correcta, ¿no? Evidentemente las negras ya tienen mucha ventaja en esta posición.
Bueno, y hay una cosa más que quiero ver de la partida y luego ya la finalizamos. Que era a esta posición, espera un poquito. Sé que había señalado una cosa más yo en la partida, pero no, no me estoy acordando cuál era. Después la partida la ganaste muy, muy fácil, ¿no? Quiero decir, de punta a punta, ¿no? Ah, esta, ya me acordé. Sabía que había una cosa más que quería que Ok. mostrarte. Bueno, aquí fuiste quedando, jugaste muy bien, dominaste la posición, F5, se le cayó el peón, utilizaste la clavada, le ganaste otra pieza, esto es completamente ganador, ¿no? Ujú. Bueno, esta jugada me llamó la atención. Dama B6. Y a ver, yo voy a aprovechar esta posición para hablar un poco de los factores prácticos, ¿no? Bueno, esta es una partida de 10 minutos, ¿no? Quiero decir, no sé cuánto tiempo tendrías en esta posición, pero el tiempo no abunda. Tengo pieza de más, peón de más, posición, quiero decir, estoy completamente ganado. Bueno, pero si hay algo que a mí no se me pasaría por la cabeza es cambiar las damas en esta posición. Ok. ¿Por qué no quiero cambiar la dama? Porque acá el único que puede ganar por ataque es el negro. De hecho, hay jugadas ganadoras inmediatamente, como por ejemplo el fil C2. Esta jugada Claro. sigue ganando material. Esta jugada también gana y cualquier jugada natural gana. Dama B6 que tú hiciste también gana. Lo que pasa que yo acá lo anoto como una cuestión psicológica. Ujú. Para mí la jugada dama B6 en esta posición, en esta posición es que muestra inseguridad. Es como vos decís, bueno, pará, yo ya estoy ganado, voy a cambiar las damas por las dudas de que me pase algo y con cambiando damas garantizo. Entonces, ese es el detalle psicológico que la experiencia te da para analizar la partida. Yo ajedrecísticamente no puedo cuestionar dama B6 porque estás completamente ganado en esta posición. Pero es evidente que esta jugada muestra algo que no debería. Acá, ¿qué me tiene que preocupar? Acá tengo jugadas ganadoras inmediatas, alfil C2, bueno, en las que te dije. Entonces, si vos haces una jugada sólida y conservadora en esta posición, es que, bueno, está indicando que no estás tan seguro de ganar la partida. Porque si estuvieras seguro, harías esta, alfil por, torre por, E2, y corono, y se acabó la partida, ¿no? Y termina la partida ahí. En esta posición en particular, Lorenzo no hace mucha diferencia, porque estás tan ganado que deberías ganar casi con cualquier jugada natural. Pero en otras posiciones que tu ventaja no es tan grande, sí puede hacer diferencia. Si en lugar de tú utilizar todos los recursos que tienes y te pones en conservador y tratar de asegurarte, eso normalmente es un error en ajedrez. Y Sí. fíjate porque pasa algo muy curioso que es del otro lado, que es, claro, el otro jugador que está perdido instintivamente también esquiva el cambio de damas. Ujú. En realidad lo que él tiene que hacer es cambiar damas. Obviamente que está perdido de cualquier manera, pero cambiando damas, acá es obvio que el único que tiene ataque es el negro. De hecho, cuando le juega torre C2 ya está casi en posición de abandono inmediato. Me explico cómo son los efectos psicológicos. Siempre se asocia el cambio de damas a seguridad y el no Ok. cambio de damas a búsqueda de contrajuego. Entonces, tú cambiaste dama buscando seguridad cuando no la necesitabas y él evitó el cambio de dama buscando complicaciones cuando en realidad lo que él tiene que hacer es el mal menor. Es decir, bueno, a ver, ¿con cuál aguanto más? Bueno, con dama por B6 aguanto más, porque cualquier otra estoy completamente perdido. ¿Ah? Entonces, estas cosas hay que irlas identificando en la partida, ¿no? Porque después, seguramente si nosotros analizamos 50 partidas tuyas, esto va a volver a aparecer en algún momento. ¿Ah? Entonces, Ujú. yo solo cambio damas y considero que cambiar damas es bueno para mí. No importa el estilo, no importa si me gusta más con damas o sin damas en el tablero. Si acá tengo jugadas de iniciativa como E2 y alfil C2, no Hay que cambio damas. encontrarlos. Ok. Exacto, hay que encontrarla. Y hay que hacer el esfuerzo, sea una partida de 1 minuto, 3 minutos, 5, 10, 1 hora. Porque es como que uno va creando hábitos saludables, ¿no? Esos son los llamamos hábitos saludables, que son, bueno, cosas que por ahí en una partida no inciden, pero que después a la larga sí. Por ejemplo, otra jugada muy lógica hubiera sido esta y esta. Por nombrarte jugadas que tenés múltiples, ¿no? De iniciativa, me comí otro peón más, bueno, y sigo el ataque, de hecho casi que te estoy dando mate, porque si sacás la dama, te doy mate en A2, y si venís aquí te hago dama por dama, alfil G7, te estoy matando por cualquier lado con los alfiles, ¿no? Acá jaque, bueno. De hecho, maten tres en esta posición, ¿no? Entonces, esto es un modus operandi.
Cuando vos tenés mucha ventaja, hay que liquidar las partidas. Porque a veces, por no liquidarle, por hacer jugadas seguras, te empiezan a generar contrajuegos. ¿No? Y bueno, no la liquidé por hacerla más segura, y después resulta que en un momento se te empieza a complicar la partida, cosa que no tendría ningún sentido considerando cómo es esta posición. Ok, ¿Ok? Bueno, la clase que viene vamos a seguir, vamos a ver varias partidas tuyas, y vamos a hacer el mismo proceso. Voy a agarrar una partida, te voy a explicar una idea de apertura y después analizamos algunos aspectos generales de la partida que te puedan servir a ti para entender mejor ciertas cosas y para seguir evolucionando. perfecto. Bueno, y me imagino que hasta ahora no hubo un cambio, o sea, radical de mi estilo de juego, pero igual te voy a pasar la cuenta de Liche donde estoy intentando un poquito O sea, a mí me aplicar gusta este. siempre analizar partidas lo más nuevas que puedan, por cuestiones de que el jugador va evolucionando y además porque a veces si son más nuevas te podés acordar por qué tomaste algunas decisiones y demás. Así que sí, sí, los cambios ajedrecitos siempre llevan tiempo, ¿no? El ajedrez siempre es un camino de largo plazo, eso no hay ninguna manera. A veces los jugadores nos confundimos porque tenemos rachas buenas o rachas malas y ya creemos que es que en realidad jugamos mucho mejor o jugamos mucho peor. Y esto siempre es subjetivo. Hay un clásico optimista del ajedrez que dice, bueno, no sé, tenía 2000 de Elo, ahora tuve 3 torneos buenos, pasé a 2100 y ya estoy jugando 2200. Eso es lo que Claro. piensa. Después ven a 2000 y se preguntan qué pasó. Bueno, en realidad lo que pasó es que la fuerza del juego era esa. Simplemente que todos pasamos por momentos mejores y peores. No estoy diciendo que sea tu caso, te digo en líneas generales, que hay que tomarse siempre con pinzas los resultados de corto plazo. Los resultados de corto plazo se pueden haber afectado por muchas cosas. En el largo plazo no miente nunca, pero el corto plazo hay que ver qué pasó y todo. Y la mejor manera de estar atento es analizando muchas partidas. Ok, perfecto. Y Elo en Lichess, ahora te digo, estoy alrededor jugué no sé exactamente el número de partidas, creo unas 35 partidas. Ahora me fijé alrededor de, juego solo Rapid, 10+5, no sé si está bien como. Está bien, está bien. Yo de hecho prefiero que juegues con más tiempo, que no juegues Ok, a 1 minuto o 3, porque eso te ayuda más, o sea, sirve mucho más el Rapid para aprender ajedrez, sirve mucho más que el Blitz o que el Bullet. ok. Y estaba alrededor de 1750, Bueno, alrededor, y en chess.com, como nivel. está. ¿Qué? En chess.com, ¿cuánto estás ahora? 1500 y pico, mil Está quinientos bien, cincuenta. estás marcando la diferencia. Se dice más o menos que en Lichess uno debe tener unos 200 puntos más que en chess.com, que es más Ok, exigente. Entonces, bueno, normal. Pero igual 30 y pico de partidas son pocas, ¿eh? O sea, todavía, en general yo tomo estadísticas a partir de las 100 partidas, cuando son 100 partidas rápidas, partidas. estamos Ok, hablando. Si son pensadas, 30 sería bastante. Pero en partidas rápidas hay que jugar bastante y ahí se empiezan a ver un poco las diferencias. ok. Y Bueno, seguimos después entonces con más análisis. ¿Qué otra pregunta te queda? no, me quedaba una pregunta que era más una curiosidad. Si Sí. pensaba que, no sé, si de inscribirme a un club acá para arrancar a jugar unos torneos acá también presenciales, o sentís que eso no, o sea, no sirve y antes hay que seguir practicando, digamos, más online y Que es después como. excelente. De hecho, en algún momento, que puede ser ahora, dentro de 6 meses, dentro de un año, te tienes que pasar a jugar torneos oficiales y presenciales. A ver, jugar solo Blitz es algo que en el ajedrez para mí no tiene mucho sentido. Entonces es normal que muy de a poco, si hay un club, si hay un torneo, no sé qué actividad hay de ajedrez en donde tú vives, pero sí, claro, por supuesto, yo recomiendo siempre empezar, bueno, de a poco pasar y jugar un torneo, decir alguno de fin de semana, de que son partidas de media hora, podría ser algún pensado que a veces son torneos más largos, pero sí, de a poquito, claro, tienes que empezar a competir sobre el tablero, sobre Yo el nunca, tablero. de verdad, nunca en mi vida yo jugué un partido, o sea, que formato estándar, o sea, 90 minutos, 100, Ahí 120, nunca lo jugué. cuando juegues el primero lo contás en el canal, así que nos Me enteramos contaba. todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Bueno, Andrés, otra vez. bueno, hasta la Y próxima, voy, saludos. voy analizando un poco lo que nos dijimos. Muchas Muy bien, gracias. hay que trabajar, chao, chao.